No, empezamos. monocitos. Nos toca Íbamos a empezar monocitos. monocitos. Va. Perfecto. Entonces, con ustedes fue con quienes más adelante. Bueno, así como los granulos. Si ven ahorita mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí ven la pantalla? Sí, Ok, señor. gracias. Perfecto. Así como principalmente los granulocitos lo asociamos a principalmente infecciones, lo asociamos principalmente a infecciones de tipo bacteriana o fúngica. Los linfocitos principalmente, no estoy diciendo solo por esos procesos, pero principalmente se elevan por procesos virales, ¿ya? Los monocitos vienen siendo unas células, a mi parecer, la verdad es que son unas células especializadas, pero son las que mejor me caen. Bueno, los monocitos son células relativamente grandes, con un núcleo en forma de riñón o de herradura, como lo ven ahí en la foto, o semilla de marañón, como ustedes quieran asociarlo. Tiene una cromatina nuclear laxa y un citoplasma muy abundante. Contiene un arsenal de lisosomas, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, ¿verdad? Tenemos los... en la siguiente presentación vamos a ver los que son granulocitos, ¿verdad? Pero los monocitos entran en ese grupo. No, no son abundantes en la circulación periférica y representan únicamente el 6% de las células sanguíneas. Circulan 24 horas por el torrente sanguíneo y se sitúan en algún tejido y sobreviven en ese tejido o donde se necesite por 2 a 4 meses, donde permanecen inmóviles hasta posteriormente después convertirse en macrófagos tisulares. Entonces a mí me gusta ver los monocitos como esas señoras de barrio, de pueblo, que en la tarde pues sacan su sillita afuera de su casa, pues y platica con la vecina así de puerta en puerta, y pues se la pasan viendo quién va, quién viene, cómo va vestido, a qué horas pasó, con quién pasó, en qué condición iban. Entonces se la pasan echando vista, echando chisme, pero solo viendo, no interviniendo, ya. Y si se acuerdan, ¿verdad? Lo que son los linfocitos viven unos cuantos días, igual los monocitos, ¿verdad? Viven solo de horas, incluso hasta unos cuantos días. Los monocitos viven meses, ¿ya? Tienen esa capacidad de sobrevivir, así como lo dice ahí, de 2 a 4 meses. Y eso los hace células que a la hora que nosotros las identifiquemos por arriba del rango normal, lo que nos está diciendo es que hay principalmente una infección crónica, ¿ya? Cada vez que vean los monocitos, recuérdense de esas viejas chismosas de pueblo, les digo yo, porque literalmente van por la circulación, identifican, por ejemplo, ¿verdad? Que el problema está en el pulmón y literalmente están echando película, quién es, ¿ya? Cómo se destruye, los macrófagos echando punta y van, vienen, y ellos, los monocitos solo observando, interviniendo. Después de que ya vieron cómo estuvo la situación, ya, entonces ya hacen una intervención y ya se vuelven en macrófagos tisulares, ¿ya? Entonces, los monocitos principalmente se van a aumentar en infecciones crónicas, infecciones que pasan latentes mucho tiempo en nuestro cuerpo y meses después empiezan a manifestar alguna sintomatología. Creo que la patología característica de una monocitosis, ¿verdad?, es la tuberculosis. Podemos haber adquirido la micobacteria y tener tal vez ahí un tuberculoma o tener la enfermedad ahí latente o una TB ganglionar sin llegar a manifestar síntomas, y obviamente cuando ya
tengamos pues al paciente febril con pérdida de peso, con tos mayor de 15 días, persistente, productiva. Entonces ya eso ya nos hace pensar en un paciente pues con tuberculosis. Pero el paciente con la sintomatología que les acabo de mencionar y una monocitosis, definitivamente es tuberculosis hasta que no se demuestre lo contrario. Obviamente podemos tener una aspergilosis, podemos tener una histoplasmosis, pero principalmente pues, por lo endémico de la tuberculosis pues, es el que pensamos con más frecuencia. ¿Ya? Otros ejemplos, ¿verdad? Paludismo, leishmaniasis, no es como que la oreja de chiclero se vaya a manifestar de un momento a otro, ¿verdad? Sino que a veces pues pasan hasta semanas o meses y a tener pues la destrucción del cartílago de la oreja. Entonces, monocitos, ¿ya? Como viven más, son células viejas, entonces estamos hablando de infecciones crónicas. ¿Listo? Por favor, eso ahí pongan monocitos, igual, infecciones crónicas, linfocitos principalmente, infecciones virales, aunque hay otras causas, ¿verdad? Y neutrófilos principalmente se elevan por infecciones bacterianas o fúngicas. Otras causas de monocitosis, ¿verdad? Son carcinomas, leucemia monocítica. Para eso, pues tendremos que entrar en la clasificación FAB de las leucemias. Y en este caso, la leucemia monocítica es la M5. ¿Ya? Les digo la clasificación FAB para que ustedes pues vayan, la apunten o la vayan a buscar, porque sí es algo que les va a servir. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos, pues, por ejemplo, ¿verdad? Una leucocitosis importante y tenemos una monocitosis importante, podríamos considerar, ¿ya? Bueno, y la presencia de blastos, pues podríamos considerar que la leucemia pueda ser de origen de los monocitos, aunque les estoy diciendo, es una teoría. Necesitamos, pues obviamente, el frote periférico o un aspirado de médula ósea, hacer el inmunofenotipo y, bueno, otros estudios hematológicos y oncológicos, ¿verdad? Pero con eso podríamos tener nosotros la sospecha únicamente, ¿verdad? Y algunas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea y el lupus, ¿verdad? Pueden tener una monocitosis y siempre considerar que a veces estos pacientes tienen enfermedades latentes, ya, principalmente por el uso crónico de esteroides, entonces puede tener alguna enfermedad latente y hay que siempre investigar. ¿En qué encontramos la monocitopenia? En el curso de infecciones agudas, tratamientos con agentes citostáticos. Vuelvo a recordar, ¿verdad? Cuando el paciente es oncológico y está con quimio y radioterapia, no es que venga, digamos, el cisplatin y va a decir, usted es un monocito bueno, usted está bien formadito, ¿sabe qué pasa? Usted no le va a hacer nada. No, viene estos agentes antineoplásicos y barren con todo. ¿Ya? Entonces, una causa de que disminuya la población de monocitos en pacientes oncológicos es porque la quimioterapia está arrasando por la vida, diría la Talía. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? O la administración prolongada de esteroides puede causar una monocitopenia y algunas hemopatías, principalmente por pérdidas sanguíneas. Ahora, eosinófilos. Los eosinófilos son pequeños, tienen una vida media de 3 a 4 días antes de migrar a los tejidos donde permanecen durante unos varios días más. Su tamaño es de 10 a 12 micras. Los eosinófilos se llaman así porque tiñen con eosina. Así como los neutrófilos no tiñen ni con colorantes ácidos ni básicos, los eosinófilos se llaman así porque tiñen con eosina. Su desarrollo en la médula ósea es estimulado principalmente por diversas interleucinas y es característico su núcleo bilobulado. Ese núcleo se me hace a mí como que fueran esos audífonos grandes que utilizamos o de esos que utilizan para ir al gimnasio, esos grandotes. Algo así se ve. Es como que estas células tuvieran sus propios audífonos internos. Listo, permítame.
Pues sí, entonces, eosinofilia, recordemos que otra vez retomando un poquito la clase anterior, esos términos, todos los que son sufijos filia, ¿verdad? Nos está hablando de aumento y penia, disminución. Y para decir que hay, digamos, en este caso, una eosinofilia o una eosinopenia, tenemos que ver cuántos eosinófilos tenemos por milímetro cúbico, no por porcentaje. Ahora, los eosinófilos tienen, se aumentan principalmente por, por tres causas, ¿verdad? Todo lo que son procesos alérgicos reactivos. Eh, vamos a tener una eosinofilia importante, como en pacientes con asma, urticarias, rinitis alérgica, hipersensibilidad a los alimentos o algún fármaco, enfermedad del suero, edema neurótico. Entonces, todos estos niños o adultos, ¿verdad?, que tienen un proceso alérgico ya conocido, podemos encontrar una eosinofilia. Ahora, no sé si ustedes ya vieron el tema de asma en el curso de pediatría, pero digamos existen los criterios de IPA. Tenemos criterios mayores y menores, ¿verdad? Y entre los criterios menores tenemos que tener eosinofilia, ¿ya? Entonces, ya con eso, pues ya podemos tener, ya con los criterios mayores y menores, ¿verdad? Y la eosinofilia, podemos hacer un diagnóstico presuntivo de que el paciente, pues, podría ser asmático. Podría porque obviamente necesitamos una espirometría, ¿verdad? Y demás estudios para, pues, confirmar el diagnóstico de asma, ¿verdad? Entonces, ahorita todos esos asmáticos que llegan a las 6, 7, pero que llegan a la nochecita, ¿verdad? Bien cerrados, ¿verdad? Que necesitan su nebulización, sus esteroides intravenosos, pues sí, vean la hematología y vean los leucocitos, pero vayan a ver los eosinófilos, ¿verdad? Ahora, la parasitosis es otra causa muy importante de que aumente los eosinófilos, ¿ya? Como por una triquinosis, por ejemplo, una uncinariasis, ascariasis o amebiasis, y bueno, ahí entra toda la lista extensa de parásitos, aunque les quiero comentar qué es lo que yo he observado a lo largo de los años. Eh, los eosinófilos principalmente se elevan por trastornos alérgicos, pero a veces hemos tenido pacientes expulsando ascaris por la boca, ¿ya? O incluso pacientes que están obstruidos por ascaris, hay que ir a hacer taxis intestinal o hay que hacer resección y anastomosis de intestino porque obstruyeron y hicieron isquemia a nivel del intestino. Y cuando vamos a ver los eosinófilos se encuentran dentro de límites normales. Bueno, eso es lo que he visto principalmente con ascaris, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No solo ascaris pertenece al grupo de parásitos, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? A veces tenemos un paciente pues con diarrea pues un poquito crónica, bueno, y ahí tendríamos que hablar sobre el examen de heces, ¿verdad? Que no solo un examen de heces me descarta la parasitosis, sino que necesito por lo menos 3 muestras seriadas para de verdad descartar la parasitosis, porque recordemos que existen diferentes ciclos del parásito, ¿verdad? Y pues eso es importante considerar, pero a veces, como les digo, el paciente está eh, con una parasitosis extrema y los eosinófilos dentro del límite normal. Problemas dermatológicos como eczema, psoriasis, dermatitis herpética, dermatitis por contacto, todos estos problemas dermatológicos también me pueden aumentar los eosinófilos. Intoxicaciones, no es el paciente que, digamos, hoy se intoxicó con por ejemplo, en pediatría tenemos a veces que tenían el botecito de Raptor y dentro del Raptor tenían cloro y vino el pacientito y se le empinó. No, y llega el paciente ahí todo intoxicado. No, esa intoxicación aguda no nos eleva a los eosinófilos. Estamos hablando de intoxicaciones crónicas, ¿verdad?
con arsénico o con plomo o también con eh, asbesto. Entonces, todas estas intoxicaciones que están ahí, que tal vez ni siquiera se han dado cuenta en casa, ya, y los papás y la familia está expuesta a este contaminante y tenemos una eosinofilia, pues pensemos en intoxicaciones crónicas. Y existe también un síndrome hipereosinofílico donde hay aproximadamente más de 1500 eosinófilos por milímetro cúbico sin ninguna causa, pero siempre hay que, pues obviamente hay que consultar con el hematólogo, ¿verdad? Para que nos confirme este dato. Y la eosinopelia, ¿verdad? Eosinopenia, eh, podemos encontrarla en estrés por traumatismo, caquexia, en pacientes en choque. Obviamente el cuerpo va a priorizar en células tal vez un poquito más de defensa, ¿verdad? Como unos neutrófilos, ¿ya? Y los eosinófilos pues ahorita se quedan como disminuidos, ¿verdad? En pacientes con quemaduras y en cirugías extensas también lo podemos ver ligeramente disminuidos, ¿ya? Eh, los basófilos son los últimos, ¿ya? Es un tipo de leucocito menos abundante. La verdad es que de todos es como que el que menos le ponemos como atención y corazón. Este tiene un núcleo irregular, difícil de ver por la granulación basófila que lo cubre. O sea, son eh, muchos gránulos, ¿ya? Se tiñen fácilmente con colorantes básicos, ¿ya? Es por eso que se llaman basófilos, porque se tiñen con colorantes básicos. Miden aproximadamente 10 micras y su núcleo tiene forma que recuerda una S. Es lobulado y divide y pues puede presentar de 1 a 3 lóbulos. Constituyen solo el 0,5% de las células sanguíneas. La verdad es que eh, no hay una causa como muy bien establecida, o por lo menos alguna referencia, así como los eosinófilos o los neutrófilos o los monocitos, ¿verdad? Que tienen como pues su rol muy bien establecido. En ese caso, los basófilos se elevan por cosas pues a veces eh, pues eh, eh, que no están ni siquiera como relacionadas. No les quiero decir, esto es como un patrón neumónico, ¿verdad? En este caso, la basofilia puede estar asociada con policitemia vera, en aumentarse con enfermedad de Hodgkin, en pacientes con mixedema, los que están así sumamente hinchados, ¿ya? Pueden verse elevados en estados de hipersensibilidad y en los pacientes con alguna nefropatía también. Pero algo patoneumónico característico, pues no lo tenemos con los basófilos, ¿verdad? Y la vasofilopenia, ¿verdad? Que es más, más común de lo que se imagina, ¿verdad? Pero es que de verdad es que los basófilos casi ni les ponemos atención, pero una vasofilopenia, perdón, puede verse en pacientes con hipotiroidismo. No el hipotiroideo controlado, sino el hipotiroideo que tiene mal apego a la toma de levotiroxina. Durante la ovulación, en nosotros como mujeres, durante el embarazo y en periodos de estrés, ¿ya? Y también en pacientes con enfermedad de Cushing. Así que eso es con respecto a los basófilos. Y por tiempo nos vamos a ir a, a lo que es glóbulos rojos. Entonces, bueno, la hematología y su interpretación es todo un arte, la verdad. Eh, Hay que estar viendo las hematologías, la sintomatología del paciente y todo para orientarnos. Obviamente la hematología eh, regularmente sí nos va a ayudar al diagnóstico, pero a veces solo nos va a orientar a tomar otros laboratorios o tomar pues decisiones solo expectantes. Recuerdan que teníamos, esta es la fotografía que quería enseñarles, ¿ya? Esto fue lo que vimos en la primera clase.
¿Se acuerdan de los tres glóbulos blancos que se tiñen? ¿Ya? El neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo. Pues estos tres, para que lo asocien, ¿verdad? Estos tres son los que se tiñen, ¿verdad? Tiñen, bueno, no tiñe, ¿verdad? Porque es neutro. Ese tiñe con eosina y ese con tinciones básicas, pero estos pertenecen al grupo de los granulocitos, ¿ya? Y en este caso el linfocito y el monocito, que si lo ven es así como todo grande, pertenecen a los agranulocitos porque no tienen gránulos en su citoplasma. Ahora, vamos a estar el día de hoy, o bueno, lo que queda del tiempo, en esta porción, o lo que nos dé tiempo, ¿ya? Siempre del hemocitoblasto, que es una célula pluripotencial, pues va a derivarse el proeritroblasto, posteriormente el eritroblasto policromático, el reticulocito, que aquí faltó, y de último los eritrocitos maduros. Y como les decía, ¿verdad? El cuerpo va a ir formando estas células sanguíneas dependiendo pues las necesidades. Les voy a presentar el eritrocito, algunas cosas pues que considero importantes, ¿verdad? El eritrocito también es conocido como glóbulo rojo o hematí. Se deriva de la célula madre hemocitoblasto para formar posteriormente el proeritroblasto, como les enseñaba en la fotografía anterior. Fueron observados por primera vez en 1723 en un microscopio. Datos importantes es que el saco vitelino del embrión en las primeras semanas de vida, aparecen en el saco vitelino del embrión en las primeras semanas de vida. Y en el tercer trimestre de embarazo, el hígado fetal produce casi todos los eritrocitos. Ya, imagínense, es el hígado el que produce los eritrocitos, cosa que cambia cuando ya el bebé pues sale en la vida extrauterina. Ya después del nacimiento es la médula ósea, la fuente primaria de eritrocitos. Son células muy especializadas, a pesar de que no tienen núcleo y no tienen organelo, solo tienen una pared que está envolviendo en la hemoglobina. Son células muy especializadas, pero el problema es que no son capaces de de sintetizar nuevas proteínas y nuevos lípidos de su pared, así que si se lastima su pared, pues ahí quedó este eritrocito. Viven aproximadamente 120 días, no es como que a los 120 días en punto estaban muriendo, sino pues es un rango, ¿verdad? Es un valor bastante aproximado de la vida media del eritrocito. Y luego son destruidos por los macrófagos en la médula ósea, el vaso o el hígado, literalmente donde les agarre más cerca, ¿ya? Pero esos son los lugares donde, pues, cuando ya llegan a más o menos a los 120 días, pues ya son destruidos, ¿verdad? Pueden recorrer aproximadamente 11.000 kilómetros en los vasos sanguíneos. Literalmente son células muy activas, son células muy fitness, si lo quieren ver así. 11.000 kilómetros son lo que andan recorriendo, caminando los eritrocitos por todas las arteriolas, vénulas capilares, arterias, grandes vasos, se van al corazón, van, vienen, ¿verdad? Pero si pudiéramos medir su trayectoria, pues más o menos 11.000 kilómetros. Tienen una forma de esfera, como una bolsita roja, donde una parte es aplanada, como lo ven ustedes aquí, una parte es aplanada y otra parte es cóncava. Su diámetro es de 6 a 9 micras, el grosor de 1.7 a 2.2 micras y son más finos en el centro, o sea, en esta porción B. Y en los bordes pues son más acolchonaditas. Vamos a ver un parámetro, ¿verdad? Que hasta incluso nos evalúa cómo está distribuida la hemoglobina en esta parte acolchonada del eritrocito, ¿ya? Porque si no está bien distribuido, pues obviamente pues, tenemos alteración en este parámetro, pero ya lo vamos a ver.
y que nos lo da la hematología. Tienen una alta plasticidad y resistencia osmótica. Eso quiere decir que cuando pasan principalmente en esos capilares minúsculos, pueden venir, pueden deformarse o hacerse un acordeoncito. Ya saliendo de esos lugares tan estrechos, pues ¡puc!, vuelven a tomar su forma normal, ¿verdad? Tienen una alta resistencia osmótica, pero pues cambios bruscos principalmente en su osmolaridad, en el pH y en la y pues en el plazo, ¿verdad? En este caso sería en el estado de hidratación del paciente, pues puede venir y llegar a comprometer pues su entorno, el entorno del eritrocito. Obtiene su energía metabólica a través de la fermentación láctica y en este caso la eritropoyetina, la hormona que estimula la eritropoiesis. Entonces, para que tengamos un eritrocito maduro, necesitamos de esta hormona que se sintetiza en el riñón. Es por eso que los pacientes renales, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener algún pacientito renal en el Hospital Roosevelt, pues hay bastantes. Pues estos pacientes necesitan el aporte exógeno de la eritropoyetina para que se dé la eritropoiesis, ¿verdad? Y no sufran de anemias tan severas. Es muy importante el aporte, ¿verdad? Porque si no, pues, bueno, son pacientes que regularmente se recurre a transfusiones, pero lo que queremos, pues, no es tanta transfusión, sino que, pues, puedan tener el mínimo, pero que sea, pues, de su propia médula, ¿verdad? Y en este caso, para poder llegar a tener el eritrocito maduro, necesitamos esta hormona tan importante. Composición es 95% hemoglobina y 5% de enzimas de sistemas energéticos para poder dar tantas vueltas, ¿verdad? Algunos componentes de la membrana tienen una capa bipolar de lípidos, proteínas estructurales y contráctiles que le dan esta plasticidad. Tiene enzimas y antígenos de superficie. Obviamente no voy a entrar en más detalles porque tendría que hablar sobre pues lo que es grupo IRH y demás, pero ya no nos da tiempo. Sus funciones, pues transportar gases, ¿ya? Movilizar el oxígeno a los tejidos donde entrega el oxígeno y se regresa el eritrocito cargado de CO2 hacia los pulmones para venir y volver a hacer este cambio. Y pues obviamente otra de sus funciones es mantener en condiciones óptimas la hemoglobina en su interior. Entonces el eritrocito literalmente es una bolsa roja que adentro está bien acolchonada la hemoglobina. Vamos a ver qué es la hemoglobina unas diapositivas después. Si si tenemos el recuento de glóbulos blancos, ¿se recuerdan? El WBC es lo que nos reporta la cantidad en miles de glóbulos blancos en la hematología. El recuento de eritrocitos nos va a indicar el número de eritrocitos por milímetro cúbico en sangre completa, ¿ya? La cantidad de glóbulos blancos, pues su dimensional es K/UL. En este caso, como lo vamos a ver más adelante, la dimensional es en M. Es una M y esta M significa millones, ¿verdad? Porque son millones de eritrocitos los que tenemos, ¿verdad? Entonces, como primer dato, tenemos el recuento de eritrocitos, ¿ya? El recuento de eritrocitos, a partir de ahí podemos decir, está normal, por debajo de la normalidad es anemia y por arriba de sus valores normales hablamos de policitemia. Ya vamos a ver esto, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad? Aportar cifras para cuantificar los índices eritrocíticos que señalan el tamaño de cada célula y su contenido de hemoglobina. Y pues para esto pues se le comentará al paciente encargado la necesidad de obtener la muestra, que obviamente la vamos a tener cuando estamos puncionando al paciente y enviamos la hematología. Ya siempre vuelvo a recargarlo, ¿verdad? Con todas las normas de bioseguridad correspondientes
identificando bien la muestra y no batiendo o homogenizando muy fuertemente pues la muestra para que se creen. Y es que lo que pasa es que es muy importante en este caso pues que literalmente la sangre se deslice o se resbale por las paredes, porque en este caso si ustedes tiran el émbolo de la aguja a la hora de meter la sangre dentro del tubo, pues estas paredes van a servir literalmente como que fueran carritos chocones adentro del tubo y se van a lesionar y se van a crenar, se van a lastimar, se van a crenar los eritrocitos y este recuento pues obviamente se va a ver, se va a repercutir, ¿ya? Porque lo que va a contar ¿cómo es? El equipo automatizado es el eritrocito completo, no el eritrocito destruido. No es necesario restringir la ingestión de alimentos o líquidos para tomar la muestra. Ahora, aquí es lo que les decía, ¿verdad? Tenemos la dimensional M/UL, que significa pues millones. Pues necesitamos la sangre venosa para poder venir y poder analizar la muestra, ¿verdad? Y siempre en el tubito morado con esta, ¿verdad? Porque tenemos que tener anticoagulada la muestra, porque si no, todos los eritrocitos literalmente se pegan, se apelotonan, hacen un coágulo, ¿verdad? Y ahí ya no podemos, ya todos, ahí sí, todos abrazados los eritrocitos, todos hechos una pelota, ya no podemos, pues, contabilizarlo. Sí, también tenemos valores con respecto a la edad. Y algo muy importante que lo vamos a ver en un hemoglobina y hematocrito, ¿verdad? Que en este caso los valores de las mujeres con respecto a los hombres, pues sí cambian, ¿ya? Eso no difería, eso no era importante cuando estábamos hablando de glóbulos blancos, pero cuando hablamos de glóbulos rojos, sí viene siendo algo muy importante. Si se dan cuenta, ¿verdad? El valor normal en varones adultos va de 4.5 a 6.2 millones. Y en mujeres también, incluso si quieren ver de la misma edad, el valor es menor, de 4.2 a 5.4. Esto radica principalmente en que nosotros como mujeres mes a mes tenemos una importante cantidad de pérdidas sanguíneas a través de la menstruación y pues obviamente en los hombres pues pues no hay pérdidas, pues bueno, menos que pues, una cortadita o bueno, ¿verdad? O si vayan a alguna cirugía o algo por el estilo, pero de forma regular, ¿verdad? Pues un hombre pues no tiene pues pérdidas mensuales, ¿ya? Pues solo sus eritrocitos que viven más o menos 120 días y después pues se van regenerando. En cambio nosotros sí. Y pues otro dato muy importante, ¿verdad? Es el parto o la cesárea donde se pierde importante cantidad de eritrocitos. Y el puerperio, ¿verdad? Con los lóqueos, los entuertos, pues eso ya lo van a ver cuando pasen en la gina, ¿verdad? Pero pues es otra pérdida importante de eritrocitos. Entonces, es por eso que nosotros como mujeres toleramos un poquito más, niveles un poquito más bajos de hemoglobina, de hematocrito, y hasta incluso pues podemos incluso tolerar un poquito más la anemia, ¿verdad? Obviamente no es como que haya que tolerarla, ¿verdad? Pero manifestar bueno, podemos llegar a manifestar síntomas pues un poquito más tardíamente que en varones. Y también esto, pues los exhorto, ¿verdad? A los varones, ¿verdad? Pues como ustedes manejan mayores niveles, un recuento de eritrocito pues un poquito más alto que con respecto a nosotros las mujeres. Los hombres pues pueden donar más o menos 4 veces en un año. En cambio, mujeres recomiendan solo 3 veces en un año debido a las pérdidas sanguíneas. En niños, de 4.6 a 4.8 millones es lo normal. En neonatos hay una caída muy importante, lo vamos a ver, la transición o el cambio de la hemoglobina del adulto a la hemoglobina fetal. Y hay otro fenómeno muy importante, ¿verdad? Que también, eh, que también nos influye, ¿verdad? Que es
el pinzamiento del cordón umbilical, lo vamos a ver a detalle cuando estemos en esa diapositiva. Y otra cosa muy importante, sí, la transición vamos a ver, la transición de la hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto, el pinzamiento tardío del cordón. Y que pues que obviamente las células maternas, ¿verdad? Las más viejitas, pues se, se van destruyendo y como lo vimos, ¿verdad? Después del nacimiento es la médula ósea del niño el que se encarga de venir y producir sus eritrocitos, y a veces este despertar, este arranque, ¿verdad? Pues puede costar un poquito, ¿verdad? Y el lactante en término pues ya va aumentando. Eh, Obviamente, pues para poder llegar a tener estos valores o este recuento de eritrocito, pues es muy importante la alimentación del lactante. Ya que están en la pedia, voy a hacer el comentario, ¿ya? Recordemos que a los 6 meses se inicia la alimentación complementaria, pero como dice el término, es complementaria. El principal alimento del lactante es la lactancia materna. Hasta el año, la lactancia materna hasta el año sigue siendo el pilar fundamental. Y la alimentación complementaria a partir de los 6 meses complementa. O hay unas nuevas guías que nos habla que nosotros como pediatras, ¿verdad? A los 6 meses estamos literalmente en contratiempo para iniciar la alimentación porque caen así abruptamente los niveles de hierro, zinc, calcio y no estoy mal, creo que selenio. Entonces nosotros necesitamos un aporte enteral, en este caso pues la alimentación complementaria, pues de alimentos que sean ricos, ¿ya? En hierro, ¿ya? Entonces, empezar la alimentación complementaria con frutitas pálidas o verduritas, así como el whisky, el huicol, el perulero, esos alimentos todos transparentes, pues obviamente no estamos dando ningún aporte. Sí estamos dando un aporte, ¿verdad? Energético, pero la principal causa, que en este caso es evitar principalmente la anemia, ¿verdad? En el lactante. Pues obviamente si le damos perolerito, pues no vamos a poder llegar a estos requerimientos. Entonces, ahora las nuevas guías indican que pues hay que iniciar temprano los alimentos, ¿verdad? Sí, de primero verduras, frutas, pero también el huevo es un aporte importante de proteínas, las lentejas, el frijol, la carne, ¿verdad? Entonces, en estos primeros días, después de los 6 meses, ¿verdad? Se va haciendo, pues se va empezando oportunamente y tempranamente estos alimentos, ¿verdad? Y también se ha visto que entre más temprano se inician los alimentos, principalmente los que son antes consideramos como alergénicos, pues es incluso mejor tolerados. Ya antes, eh, como pediatras nos decían, estábamos estudiando, ¿verdad? Sí, el huevo hasta los 9 meses y primero empieza la clara, después la yema. No, ahora desde los 6 meses se puede empezar muy bien el huevo completo. Perdón, me fui por la tangente. Me gusta mucho la peda y lo que es alimentación, alimentación complementaria. Bueno, seguimos con el recuento eritrocítico y esto es lo que decía. Dependiendo, o sea, por debajo de este valor, hablamos de anemia y por arriba de este valor, ¿ya? Hablamos de policitemia. Y algo muy importante, que se acuerdan que el plasma es literalmente la piscina donde van nadando los eritrocitos, dependiendo cuál es el estado de hidratación del paciente, nos va a influir en este reporte. En pacientes que están sobrecargados de líquidos, así como los pacientes mixomatosos o los pacientes que están con ICC en adultos, ¿verdad? Que están todos hematizados de sus miembros inferiores, o los pacientes renales, o los pacientes que están sobrecargados de volumen, o los kwashiorkor que ustedes conocen en la pedia. Estos pacientes pues tienen mucho contenido de plasma y entonces la relación eritrocitos y plasma se ve alterada. Entonces podemos tener pues que el paciente pues puede estar
falsamente anémico, pero es porque pues obviamente la relación pues se ve alterada. O puede ser que sí, definitivamente el paciente pues sí esté pues anémico y obviamente la masa de eritrocitos sea muy escasa y por lo tanto la cantidad de plasma se quede pues, pues muy, muy grande. Ayer ingresó un bebé de quienes estuvieron posturno, un bebé de 15 días, un mes, ya no me acuerdo qué edad, pero era literalmente un bebé papelito, era un papelito bond, bueno, un papelito bond, miro amarillento. Ustedes le veían las manos, las palmas de las manos y las plantas de los pies estaban literalmente transparentes, era como un niño queco. Me contaron del paciente, pero tenía un paciente malo en el área de shock en la cama 7. Después lo fui a ver en la observación. Ahí sí, bueno, ahí se entregó hoy. Creo que los que están posturnos o los que están ahí de fijo en la emergencia ya saben qué pacientito es. Era un papel del bebé y la muestra, si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, me imagino que la vieron y era como una sanguaza. La verdad ni siquiera se teñía de rojo. Uno dice, pues, ¿será que no le tomaron mal la muestra? O no lo tomaron del lado del lugar donde lo canalizaron. La cosa es que mi amigo pues tenía 4 hemoglobina y pues no, 4, 3, algo así. Ya imagínense el nivel de posturno que ni me recuerdo del dato, es que había otro 1.5 ahí en el área de shock, así que estoy un poquito perdida, pero era un valor sumamente bajo. Entonces, pues obviamente ahí la muestra salió como muy hemodiluida, ¿verdad? Pero era porque en este caso la cantidad o recuento eritrocítico estaba muy bajo. El recuento eritrocítico también se puede ver comprometido en pacientes con hemorragia, ¿verdad? Hemorragia, estoy hablando choque hipovolémico, donde hay una importante cantidad de pérdida de sangre, ¿verdad? No, pues me corté pues cocinando, ya pelando una papita, no, o sea, hemorragia importante, ¿verdad? En pacientes con anemia hemolítica por destrucción del eritrocito, o que en este caso, pues literalmente la médula ósea esté disfuncional, como en los pacientes con anemia plástica, ¿verdad? Donde literalmente, pues, las 3 líneas celulares están afectadas y en estos pacientes, pues, no hay una buena cantidad de eritrocitos. Ahora, llamamos policitemia cuando está por arriba del recuento o límite superior. Si la sobrecarga nos da un falso valor y nos hace considerar una anemia, en este caso los pacientes deshidratados, ya los pacientes esos que llegan así como todos apergaminados, así todos espasitas, esto nos puede dar una falsa recuento eritrocítico elevado, ya, porque en este caso pues el plasma se ve comprometido, perdón, la cantidad de plasma se ve comprometido, entonces en los estados de deshidratación, ustedes van a ver, el paciente puede tener 16, 17, pero puede tener altos niveles de recuento de eritrocito, igual en consecuencia, ¿verdad? Con niveles altos de hemoglobina y hematocrito. Y ya después de haber hidratado al paciente, ya, pues este valor se va normalizando, ¿ya? En pacientes con fibrosis pulmonar o vivir arriba de 4.000, metros sobre el nivel del mar, me da también un recuento eritrocítico alto, ¿ya? Y en pacientes cardiópatas, en cardiopatías complejas, ¿ya? No tienen un pequeño ductus, no, estoy hablando de anomalía de Epstein, unas CIVs amplias o una conexión venosa pulmonar total o parcial, estos pacientes pues son los que principalmente pues se ven pues pueden presentar policitemia. Me voy a ir aquí a esta imagen, ¿verdad? Voy a hacerles aquí una imagen. Hagan de cuenta que estos son unos pulmones. Yo soy Lilia pulmonar y aquí están los pulmoncitos y el corazón. Entonces, ¿qué hace el cuerpo en estos tres escenarios? Esa fotografía yo la tomé, estoy en Cusco,
a punto de subir la montaña de 7 colores. Y pues en personas que viven muy alto, en altitudes muy altas, pues ustedes le ven las encías y se ven como corintas, ¿ya? Incluso se ven como todos chapudos, ¿verdad? Y también en pacientes cardiópatas, ¿verdad? También ustedes no solo le ven la cianosis peribucal y las acropaquias correspondientes, sino que también a la hora de ustedes venir y enviar esta muestra al laboratorio, se ve un color como corinto medio azul. Igual en pacientes con neumopatías crónicas sucede lo mismo. Pero ¿qué hace el cuerpo en estos 3 escenarios? El cuerpo pues se da cuenta que no hay suficiente oxígeno, ¿ya? Y lo que hace es tratar de compensar aumentando la cantidad de eritrocitos, porque el cuerpo dice, los eritrocitos me mueven el oxígeno. ¿No será que no tengo suficientes eritrocitos? Vamos a aumentar la cantidad de eritrocitos. Entonces, aumenta los eritrocitos, cuando esto no necesariamente es el problema. Digamos en personas que viven muy alto sobre el nivel normal, el problema no son los eritrocitos, ¿ya? El problema es que viven muy alto y el transporte de ahí de oxígeno pues es un poquito más complicado, ¿verdad? No sé si ustedes han ido a subir pues el Tacaná, el Tajumulco el ¿cómo se llama? El que está por aquí, que es todo el mundo lo sube, el Acatenango. Ya uno ya está en el cráter después de subir la última parte, ya no puede ni respirar, ¿verdad? Entonces, y el corazón a todo lo que da. Entonces, cuando las personas viven pues muy arriba sobre el nivel del mar, una forma de venir y compensar esta falta o esta necesidad de oxígeno es aumentando los eritrocitos. Ahora, ¿qué pasa con los cardiópatas? El, pues principalmente se da eh, en cardiopatías donde está comprometida la llegada de sangre del corazón a los pulmones o la salida de esta sangre que ya fue oxigenada hacia los tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, en pacientes que tienen una interrupción del arco aórtico, pues obviamente no van a tener el cuerpo cómo sacar esa sangre que ya está oxigenada y se vuelve a regresar al corazón y a los pulmones y a los tejidos, pues no llega esta sangre oxigenada o si llega es en muy escasa cantidad. Entonces el cuerpo dice, no, de plano son los eritrocitos que no están haciendo su función. Entonces vienen y aumenta la cantidad de eritrocitos. Entonces estos pacientes andan con unas terribles policitemias, ¿verdad? Y en los pacientes con problemas pulmonares crónicos, ¿verdad? En los pacientes con fibrosis pulmonar, ¿ya? En pacientes con FQ, ¿verdad? También. Pues aquí el problema es que el mismo pulmón no puede oxigenar, ¿verdad? Correctamente y por lo tanto, pues el cuerpo dice, no, de plano son los eritrocitos y va a aumentar los eritrocitos y no, ya hay muchos eritrocitos. Lo que pasa es que en este caso el pulmón no puede venir y no puede hacer este intercambio, ¿verdad? Y por lo tanto no puede oxigenar adecuadamente y entonces no se van saturados los eritrocitos de oxígeno y los tejidos periféricos se ven comprometidos. Entonces, pues si se dan cuenta, el cuerpo trata de compensar esta falta de oxígeno, ¿verdad? Aumentando la masa, la cantidad, el recuento de eritrocitos cuando los pobres eritrocitos están haciendo bien su función. Bueno, algunos factores que pueden interferir en la muestra, ¿verdad? Utilizar el tubo con el anticoagulante inadecuado y no mezclarlo suficientemente. En este caso, pues, que se haga un coágulo dentro del tubo. Ya, hemólisis, que se destruyan los eritrocitos. Hemoconcentración por la construcción duradera del torniquete. Eh, eh, Esto que les acabo de mencionar principalmente afecta a la hora de tomar tiempos de coagulación, ¿ya? Un torniquete muy, muy apretado o por mucho tiempo hace que dentro del vaso se empiece a activar plaquetas, empiece a activar toda la cascada de coagulación y a veces uno ni si bien está tomando la muestra y cuando ve ya dentro del tubo, perdón, dentro de la jeringa ya hay un coágulo, ¿verdad? Entonces,
cuidado con estos torniquetes tan apretados, porque no solo pueden hacer que, bueno, principalmente es porque se activa toda la cascada de coagulación y pues se les va a hacer un trombo, ¿verdad? Y la hemodilución causada por extraer la muestra del nuevo brazo en el cual el paciente se encuentra canalizado, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso porque si no, pues nos da una muestra así como toda líquida, toda como sanguínea, ¿verdad? Pues obviamente vamos a tener resultados anómalos. Entonces, anemia se define como la cantidad disminuida de eritrocitos por debajo de los valores de hemoglobina y hematocrito con respecto a la edad y el sexo del paciente. Es un signo clínico multifactorial. Se clasifica dependiendo de la etiología, la forma y la presentación clínica. Y síntomas tenemos un montón que puede manifestar el paciente, desde palidez de las mucosas, ¿verdad? Mareo, astenia, arinamia, taquicardia, el paciente puede presentar un soplo y pues si la pérdida pues es muy aguda, pues el paciente puede llegar a presentar un choque hipovolémico. Pues este es mi amigo que llegó ahí, este chiquitillo que le digo yo que parecía papelito, que llegó en la noche. La verdad que la mamá lo había estado llevando al centro de salud y lo veía pues normal y hoy porque estaba un poquito más, eh, estaba como un poquito más asténico, fue que lo llevó, pero gracias a él lo llevó porque sí, el paciente estaba sumamente anémico, pero cuando me dijeron del paciente que es que se veía pálido, medio amarillento, eh, y le tomaron una gasometría, pues ahí decía que, es que no me recuerdo bien si era 3.5, no sé si alguien estuvo ahí con este paciente que me pueda corregir cuánto al final salió en la hematología. Cosa que estaba a un nivel bajísimo, pero dije, vale, no, este paciente pues hay que pasarle sangre así como rapidísimo. Y fui a ver al paciente, le fuimos a poner oxígeno, estaba ahí en la observación, lo fui a dar valor de pies a cabeza y el bebé, pues, se movía con buen tono, tenía una apertura ocular espontánea, estaba comiendo re bien porque estaba lactando. Y yo me dice, pero con esta hemoglobina ya estuviera tirada. Y él completamente tranquilo. Y esto lo que nos habla es de que obviamente esta anemia no es que haya venido y haya surgido de un día para otro, sino que ya era una anemia bastante crónica. Ahora, hablamos o decimos policitemia cuando pues obviamente estos valores están por arriba del valor normal, dependiendo de la edad y el sexo del paciente. También podemos decir, podemos llamarla poliglobulia o eritrocitosis. Aumenta aumenta la proporción de glóbulos rojos por volumen sanguíneo debido a un aumento del número de eritrocitos. Y pues hay factores intrínsecos, o sea, propios de la médula ósea, en este caso es un problema cardíaco o pulmonar, o factores extrínsecos, como les mencionaba, ¿verdad? Vivir muy alto sobre el nivel del mar. Síntomas, el paciente puede presentar parestesias, mareos, cefaleas, disnea, plétora, rubicundez. Y pues en algunos pacientes pues sí hay necesidad de hacer una exsanguinotransfusión, se llama, donde literalmente desangramos al paciente. O lo que se hace es que, bueno, se va extrayendo sangre, ¿ya? Y se va haciendo un recambio con solución salina. Entonces sale sangre, colocamos solución salina, ¿verdad? Para ir quitando esa cantidad tan importante de glóbulos, de glóbulos, eh, de glóbulos rojos. ¿Cuál es una urgencia? Definitivamente una anemia, ¿verdad? Tenemos que correr pues con la muestra de la compatibilidad para venir y ver pues qué grupo IRH es el paciente, solicitar las células empacadas y pues transfundirla, ¿verdad? Con todas las recomendaciones correspondientes, ¿verdad? Con todas las normas de bioseguridad y pues obviamente que pues esa muestra pues esté libre de enfermedades infectocontagiosas. Y la policitemia pues obviamente pues valores de hemoglobina y hematocrito pues muy alto, ya hematocritos por arriba
de 70, pues obviamente nos hace hacer una exsanguinotransfusión. Obviamente se tiene que hacer bajo monitoreo, ¿verdad? Alguien especializado que se encargue, porque sí hay que ir a sacar un poquito de masa de eritrocitos. Bueno, esto solo es algo extra para que ustedes lo sepan. Ya. Hablamos microcitosis cuando los eritrocitos se encuentran por debajo, bueno, se encuentran de menor tamaño, por debajo de 80 femtolitros. Vamos a ver ese dimensional, muy importante, no se olviden, femtolitros. Y hablamos de macrocitosis cuando pues, los eritrocitos son de mayor tamaño o por arriba de 100 femtolitros. La anisocitosis es cuando tenemos tanto eritrocitos grandes como eritrocitos pequeños, ¿ya? Y obviamente, pues lo que es alteraciones en el tamaño o en la forma, pues lo vamos a nosotros a reportar cuando nosotros evaluamos la sangre a través de un microscopio. Esto no lo da la hematología, ¿verdad? Pues porque pues no tiene la capacidad. Y vamos a ver en este caso cómo la forma sí nos puede alterar ciertos valores en la hematología, así y también el tamaño. Color, ¿verdad? Cuando hay eritrocitos pálidos, ¿verdad? Pues llamamos hipocromía. Y cuando tenemos alteraciones en su forma, tenemos ciertos nombres que ustedes pues tienen que empezar a manejar y aprender. Poiquilocitosis es cuando hay desigualdad en la forma de los eritrocitos. Cuando son de forma esférica, ya los llamamos esferocitos. Eso lo vemos principalmente en las anemias, en la anemia hemolítica de tipo autoinmune. Eso significa AJA, para que ustedes lo apunten ahí. También cuando los eritrocitos tienen forma elíptica, los llamamos eliptocitos, les presento a los eliptocitos. ¿Ya? Obviamente, pues hay que considerar pues una hemoglobinopatía bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero obviamente esto pues tiene que ser motivo de consultar oportunamente pues con un especialista o subespecialista, en este caso pues un hematólogo ya sea de adultos o un hematólogo pediatra. Los dacriocitos son eritrocitos en forma de lágrima. Y pues estos los podemos encontrar en la mielofibrosis. Los esquistocitos es eritrocitos fragmentados. ¿Sí? ¿Ya? Esto es principalmente cuando pues no tenemos cuidado a la toma de la muestra y la embolizamos, o en pacientes que están con coagulación intravascular diseminada. Y los trepanocitos es la presencia de hemoglobina de S y pues los eritrocitos tienen forma como de banano o de uso, ¿ya? Bueno, pues estamos en esta parte, ¿ya? Lo que está pues circulado. Lo que hemos estado viendo desde que inició este tema, ¿verdad? Es únicamente esto, ¿ya? Que por debajo de esto es anemia y por arriba de eso hablamos policitemia. Ahorita vamos a ver todos estos demás valores. Bueno, un meme. Ya saben que me encantan los memes, ¿verdad? La hemoglobina es una globina que se volvió emo. Entonces por eso ven así, pues todos, pues darks, darks, con todos negritos, ¿verdad? Pero bueno, es un meme, espero que se estén riendo. La hemoglobina, ¿qué superproteína ustedes? Es considerada como una hemoproteína. La masa molecular son 64 kilodaltons y la hemoglobina está compuesta por dos porciones. La porción hemo y la porción globina, ¿verdad? Juntos, pues forman la palabra, ¿verdad? Hemoglobina. La porción hemo tiene dos partes también, que tienen el complejo de hierro, que está en su forma ferrosa. Si tenemos alteración, ¿ya? Pues en esta parte, pues podemos tener alguna hemoglobinopatía, ¿ya? Y el hierro está unido a la porfinina 9.
que esta porción, la porción hemo, es la que le da el color rojito al eritrocito. La hemoglobina está compuesta por 4 grupos hemo, ¿ya? Por lo cual puede transportar 4 moléculas de oxígeno de forma reversible. No dice ahí irreversible, reversible, porque pues lo que si algo tiene el eritrocito es pues que es muy bondadoso, deja oxígeno a los necesitados y se regresa con el CO2. Entonces eso es muy importante. Vamos a ver una imagen para que se les quede un poquito más esto. Y está también la porción globina, que en este caso es una proteína sencilla e hidrosoluble que tiene 2 pares de cadenas, 2 alfa, 2 beta, y pues obviamente cualquier alteración a nivel de los aminoácidos que cambien estructuralmente la forma de estas cadenas, ¿ya? Y no tengamos, digamos, 2 alfa y 2 beta, sino 4 alfa, 4 beta, nos va a llegar a desplegar incluso hasta 200 tipos de hemoglobinopatías. No voy a entrar con el tema de las hemoglobinopatías porque sería algo muy extenso, ¿ya? Pero cualquier alteración o sustitución de un aminoácido por otro y el cambio conformacional de estas cadenas, ¿ya? Me va a provocar cambios importantes en la globina y por lo tanto venir y pues considerar que el paciente está cursando con una hemoglobinopatía. Entonces, por eso, digamos, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Solo con este estudio podemos ya venir, referir al paciente oportunamente, pues para hacerse más estudios cuando hay una importante alteración en la hemoglobina. Entonces, esto es lo que estamos hablando. Está en la porción, bueno, tenemos la globina, y si dan cuenta, hasta se los hice del mismo colorcito, ¿ya? Tenemos las 2 cadenas alfa y las 2 beta. Aquí están las 2 cadenas alfa, hasta incluso del mismo color, moradito, ¿ya? Y las 2 cadenas beta rosaditas, ¿ya? Que no están colocadas a la par, sino que están como en forma de espejo. No sé si se dan cuenta de eso, ¿ya? Entonces tenemos las 2 cadenas alfa y las 2 cadenas beta. Si ustedes ven, dentro de las cadenas tienen como un circulito y adentro un puntito rojo. Si lo magnificamos, nos vamos a ir por acá. Entonces nos vamos a ir a lo que es la porción hemo, que con lo que les dije que era muy importante, ¿verdad? Que en este caso tenemos el hierro en su forma ferrosa, ¿ya? Y la porfirina 9, ¿ya? Y es en el grupo hemo donde se va a ir y se va a anclar aquí sería 1, 2, aquí voy a subir, 3 y 4 moléculas eh, de oxígeno. Entonces es en esta porción aquí donde se van a ir anclando estas 4 moléculas, perdón, de oxígeno. Entonces así es como se ve la hemoglobina, ¿ya? Así es como se ven estas cadenas, ¿verdad? Y esto es y así es un eritrocito adentro, en su forma normal. Entonces, alteraciones en estas cadenas, ¿verdad? En las cadenas alfa, en las cadenas beta o en la porción hemo, pues me van a dar los diferentes tipos de hemoglobinopatía. Entonces, otro meme, ¿ya? La hemoglobina obviamente es afín al oxígeno, lleva 4 moléculas, pero es en veces más afín al monóxido de carbono. Entonces, cuando ya el eritrocito ve el monóxido de carbono, ¡pah!, deja tirar el oxígeno y se va de boca, de cara, por el monóxido de carbono. Y entonces aquí, pues siempre algo extra, ¿verdad? Cuando tenemos intoxicación por monóxido de carbono, ¿ya? Entonces, el tratamiento es oxígeno con una fuente de oxígeno bastante alta, ¿no? Colocar el oxígeno en un sistema Venturi con un FIO2 al 100%, ¿verdad? Para saturar nuevamente la hemoglobina de oxígeno
y que deje el monóxido de carbono. Bueno, la hemoglobina, ya. La hemoglobina de nosotros como adultos tiene 3 componentes principales. El 97% está compuesta por la hemoglobina A, ya, que es la hemoglobina del adulto, por eso se llama hemoglobina A. Un 2 a 3% por la hemoglobina A2. Y pues en un muy bajo porcentaje, que es menos del 1%, tenemos la hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal. Esta predomina en el feto y pues obviamente puede ser importante hasta los 2 años de edad, pero como les decía anteriormente, tenemos que tener ese cambio, esta transición de la hemoglobina fetal hacia la hemoglobina del adulto. Si no se da este cambio y sigue persistiendo el niño con la hemoglobina fetal, pues tenemos un diagnóstico presuntivo de talasemia. Vámonos a esta tablita. Ya. Si ven, la hemoglobina del adulto tiene dos cadenas alfa y 2 cadenas beta. En adultos, pues representa el 97% y en neonatos solo un 20%, ¿ya? Eso quiere decir, como les decía, que al nacer, pues principalmente, o lo que predomina, es la hemoglobina fetal. Entonces, les decía que durante el lactante, pues había una importante disminución de la cantidad de eritrocitos y vuelvo a mencionarlo. Uno es porque, pues, se empiezan a morir los eritrocitos que su mami le dio al recién nacido, ¿verdad? Los que ya van llegando más o menos por los 120 días, ya se empiezan a morir, ¿verdad? Porque pues la mamá le manda pues eritrocitos de todas las edades, desde recién hechecitos, ¿verdad? Desde 5 o 10 días a unos que ya están como algo viejitos, ¿verdad? Entonces, toda esa masa de eritrocitos pues, de la madre se va pues perdiendo. Otra cosa muy importante, ¿verdad? Es el clampeamiento tardío del cordón. La OMS pues sugiere un clampeamiento tardío del cordón hasta que deje de pulsar para principalmente evitar anemias durante pues el periodo neonatal, ¿ya? El bebé tiene que estar a la misma altura que la mamá, porque eso de agarrar al bebé como que es Rey León, así, y subirlo por arriba de la mamá y todo, pues literalmente estamos haciendo un exsanguinotransfusión, mandándole toda la sangre del bebé hacia la madre. O al revés, si bajamos al bebé pues por debajo de la mesa, ya o donde está la mamá y todavía están unidos al cordón, pues toda la sangre se va a ir hacia el bebé y vamos a tener un bebé pues poliglobúlico. Entonces, ni mucho ni poco, sino que siempre es importante esperar hasta que deje de pulsar el cordón, pues esto puede tardar algunos minutos, ya pues te puede cortar y pues evitamos la anemia en el periodo neonatal. Y otra cosa muy importante, lo que les decía, ¿verdad? Esta transición de la hemoglobina del adulto a la hemoglobina fetal. Miren, ya nosotros siendo adultos, pues la hemoglobina fetal viene siendo pues eh, una pequeña cantidad. Ahora si se dan cuenta, ¿verdad? La hemoglobina del adulto tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. En la hemoglobina de la A2, ¿verdad? Son 2 alfa y 2 delta. Y en la hemoglobina fetal son 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Entonces, pues digamos, esto es lo normal, ¿verdad? Pero si ya tenemos más cambios, ¿ya? Pues podemos tener pues otro hemoglobinopatías. Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva. Otras hemoglobinas importantes es la carboxihemoglobina, que en este caso la fracción proteica saturada
la fracción proteica está saturada por monóxido de carbono y no oxígeno. La metahemoglobina, donde el grupo hemo se encuentra en su forma férrica en lugar de en su forma ferrosa. Y pues lo vamos a ver, la hemoglobina glicosilada, que en este caso la fracción proteica se une a la glucosa. Y como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pues el paciente puede tener muy bien su glucosa puncionada en 90 miligramos por decilitro, pero la hemoglobina glicosilada pues estamos evidenciando pues que el paciente pues tiene un mal manejo de su glucosa, ¿verdad? Lo vamos a ver en unas tablas cuando vemos esto, ¿verdad? ¿Qué significa ese 9.3? Ya, que en este caso pues representa más o menos 250 de glucosa en ayunas al despertar. Entonces, ¿qué pasa? A veces los pacientes diabéticos pues sí llega a un control unos días antes, ¿verdad? Y en ayunas, bueno, nítida su glucosa, ¿verdad? Pero cuando uno ve la hemoglobina glicosilada, pues ese es otro valor, ¿verdad? Está sumamente elevada, entonces nos ayuda a desenmascarar todos esos diabéticos mal controlados. Y pues algunas variantes de las hemoglobinas, solo son las para que ustedes pues lo sepan, ¿verdad? Sepan un poquito, ¿verdad? Porque esto es bastante extenso, ¿verdad? Pero como les decía, ¿verdad? Aquí en este caso, ¿verdad? La valina, hay alteración en la valina. La hemoglobina S, me estoy específicamente en la valina, en la cadena beta se ve alterada, ¿verdad? Y en este caso, pues tenemos lo conocido como la enfermedad de células falciformes. En la hemoglobina de Bart tenemos 4 cadenas alfa, ¿verdad? Es conocida también como alfa-talasemia. Entonces, cualquier alteración en la estructura de las cadenas, si no tengamos la clásica 2 alfa, 2 beta, que es lo normal en el adulto, ¿verdad? O las otras, ¿verdad? Subsecuentes, la A2 o la E o la fetal, pues me puede dar hemoglobinas, una hemoglobinopatía considerable, ¿verdad? O que en este caso, ¿ya? La proporción, ¿ya? Esté también alterada. Valores de hemoglobina y hematocrito. Me voy a quedar ahí, solo voy a, por tiempo. En varones, pues lo normal es de 14 a 18 y en mujeres de 12 a 16. Ya hablamos que obviamente nosotros tenemos más pérdidas, ya que eso no sucede en varones, pero otra cosa muy importante, si se dan cuenta, es que en la adultez, ya en las personas de la tercera edad, pues sus valores están un poquito más bajos, ya con respecto a la de un adulto como ustedes o como yo. Y esto es principalmente porque ya en personas adultas, en la tercera edad, sí, en etapas avanzadas de la vida, sucede que ya la médula ósea pues en algún momento está un poquito cansada, fatigada, ¿ya? Y pues ya no produce esa cantidad tan exagerada de eritrocitos, ¿ya? Entonces, pues obviamente, pues no solo la persona envejece, sino también su médula ósea. Y pues ya pues se dan cuenta que con niveles un poquito más bajos de hemoglobina se puede vivir, sobreviviré, dirían algunas canciones. Entonces, es por eso que en la tercera edad, pues los valores pueden ser un poquito más bajos y pues la persona está completamente bien, sin ningún síntoma. En neonatos, ¿verdad? Lo que les decía, va a ser muy importante lo que es el clampamiento del cordón umbilical y también el estado de hidratación, ¿ya? No sé si ustedes han visto, pues, esas sepsis neonatales y que llegan así en estado de pasa y que a veces se ven como grises, amarillos, sépticos, pues estos pacientitos, ¿verdad? A veces están, bueno, no solo están sépticos, sino que también están deshidratados, ¿verdad? Y cuando uno va a ver la hemoglobina, está altísima, 19 hemoglobina, ¿verdad? Y es porque principalmente pues el estado de hidratación le repercute y por lo tanto aumenta el valor de la hemoglobina.
hidratando al paciente, ¡fum! Hay una caída importante, ¿verdad? Y no es porque hayamos exsanguinado al paciente o le hayamos sacado muchas muestras, sino que en este caso el estado de hidratación del paciente era algo muy importante que sí le repercutía y por eso teníamos valores un poquito pues, más altos de hemoglobina y hematocrito. Ya restableciendo bien la volemia del paciente, ya pues adaptado un poquito más a la vida extrauterina, ya la médula ósea pues arrancando con todo lo que da a producir los eritrocitos en eritropoiesis correspondiente, ya pues ya manejando un poquito mejor lo que es la lactancia materna o pues la fórmula complementaria, entonces un poquito más adaptado a la vida extrauterina, pues a la semana de 15 a 20 pues puede ser un valor completamente normal. Al mes hay una caída importante de los que era lo que mencionaba, ¿verdad? Empieza este cambio, ¿verdad? De la hemoglobina del adulto, de la hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto. Y en niños de 11 a 13 es lo normal. Aquí en niños sí no tenemos pues algún valor diferente independientemente si son niños, si es niño o niña, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos para el día de hoy. Falta hematocrito, que lo vamos a ver la siguiente. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, los reticulocitos y algunas otras cositas más. Así que la otra semana vamos a terminar y vamos a ver plaquetas. Así que, bueno, no es fácil, no, pero obviamente si yo lo puedo lograr, ustedes lo pueden lograr y mucho más. Así que estudien, yo les voy a mandar la clase. Practiquen, 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 ¿ya? Es por eso que les digo, bueno, y aquí yo les hablo un montón y no todo está escrito y después, en la clase, en el examen, tengo tu tío si no le atienden. Así que, ¿alguien tiene una duda? Tengo 4 minutos antes de irme con la otra sección a platicar durante hora y media. No, doctora, muchas gracias. Bueno, ahí les encargo. Si alguien está de turno hoy en el HR, no sé si el pacientito entró o está en la opción. Si no, me cuenta. Mándenme los labs. ¿Cómo le fue después de su transfusión? Porque se transfundió como a las... Bueno, hoy se transfundió como a las 5 de la mañana. ¿Ya? Pero dejamos una muestra ahí para que se le hiciera un frote periférico, aunque la verdad es que la cantidad de eritrocitos era muy poca en ese tubito, pero ¿qué más dijo la hematóloga? ¿Verdad? ¿Qué más estudio solicitó? Porque obviamente nosotros estamos muy limitados en las noches, madrugadas, ¿verdad? Pero, ¿qué más? ¿Cómo estaba su recuento de reticulocitos? ¿Cómo estaba su nivel de ferritina, de ácido fólico? ¿Qué más? ¿Qué más indicó la hematóloga? Así que sigan en la pista este baby papelito y van a aprender un montón. Si no tienen dudas, les mando un gran abrazo. Si están post turno, descansen, si pueden. Si tienen turno, ánimo por ahí. Les mando un gran abrazo y si no, pues descansen. Si están en casa y se van a hacer algo, pues siempre con cuidadito. Listo, ahí estudian. Que los bendiga. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Feliz Les tarde. queda con ustedes. Feliz tarde. Bendiciones, chicos. Adiós. Adiós, doctora.